días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal MIDI Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Y hoy os vamos a hablar sobre algo revolucionario. Y no es para menos, porque os voy a hablar sobre analítica conversacional, que no es otra cosa que ser capaz de, con lenguaje natural, tener acceso a nuestros datasets, analizarlos, obtener insights, conclusiones. En cierta forma, vamos a poder hacer lo que antes hacíamos a través de una interfaz, interactuando con informes, con tablas, con gráficas, pues ahora simplemente con lenguaje natural. Y es que Google acaba de integrar dentro de Looker Studio Pro, versión de pago, Gemini, para daros acceso a esta analítica conversacional que promete revolucionar el panorama de la analítica digital. Os lo enseñamos en este vídeo. Bueno, pues como os comentaba, parece que la analítica avanza a pasos agigantados, que este es el primer eslabón hacia un cambio profundo en los procesos de medición y análisis de los datos. En concreto os estoy hablando de la analítica conversacional, el ser capaz de hablar a nuestras herramientas con lenguaje natural y de pedirle que analice los datos, que nos ofrezca insights, que nos ofrezca conclusiones, que muchas veces pueden incluso estar fuera de nuestro alcance, natural o humano, ¿no? Esto es lo maravilloso, esa capacidad que vamos a tener de ser en cierta manera superanalistas. Tenemos acceso, como os he dicho, desde este enlace, Conversational Analytics, simplemente vamos a pinchar y lo siguiente que nos va a pedir la herramienta es que, bueno, comencemos a chatear con nuestros datos, así de sencillo. Aquí tenemos la opción de conectarnos a los datos que queremos extraer. Lo siguiente que vamos a ver es que se nos abre una pestaña con una serie de conectores, una funcionalidad similar a lo que ya podemos encontrar en Looker Studio. Tenemos actualmente 5 conectores: Looker, hojas de cálculo de Google, BigQuery, subir un archivo o extraer datos. Esto nos permite conectarnos, por ejemplo, a Google Analytics 4, pero para hacerlo tenemos que hacerlo a través de una tabla de eventos de Google Analytics 4. Por lo tanto, tenéis que tener en mente que hay un paso previo que sería vincular nuestras propiedades de Google Analytics 4 con Google BigQuery. Tenéis varios vídeos en este canal en el cual podéis ver los pasos y el proceso, que por cierto en GA4 es completamente gratuito y muy sencillo, por cierto. Entonces, como os decía, por ejemplo, en el caso que queramos chatear con nuestros datos de Google Analytics 4, lo vamos a hacer utilizando el conector de BigQuery. Simplemente pinchamos aquí y a continuación lo que vamos a encontrar es un listado de todos nuestros proyectos. En nuestro caso vamos a acceder a este y a continuación seleccionaremos cuál es el conjunto de datos del que queremos extraer la información y por último cuál es la tabla, en este caso una tabla de eventos de Google Analytics 4. Lo seleccionamos en configuración que queremos trabajar con eventos y damos a conectar. Lo siguiente que va a hacer la herramienta es simplemente conectarse a la fuente de datos y extraer cuál es la estructura, el esquema. Aquí tenéis, pues bueno, las diferentes campos y métricas, dimensiones y métricas con los cuales vamos a poder conversar, valga la redundancia. Hacemos clic en aplicar y la herramienta se conectará. El proceso de conexión puede ser más o menos lento en base al volumen de datos con el cual queramos interactuar. Añadimos a la conversación y en principio ya estamos preparados para comenzar a chatear con nuestros datos. Lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente escribir en lenguaje natural las consultas que queremos hacer. Fijaros que no deja de ser una integración con Gemini, con lo cual si estáis acostumbrados a trabajar con Gemini o con cualquier otra herramienta similar como puede ser ChatGPT, pues bueno, simplemente en castellano o en inglés podemos preguntarle cuántos usuarios nos visitaron en los 2 últimos meses. Le vamos a procesar y esperamos un rato. Tened en cuenta, como os decía antes, que puede tardar bastante tiempo en función de la
query que tenga que realizar o de las queries que tenga que realizar en base a la pregunta que hemos hecho y también en base al volumen de información que sea necesario procesar. Pues bien, aquí tenemos que está trabajando, procesando los datos y tras unos segundos nos dice, pues fijaros que en este periodo de tiempo hemos tenido un total de 20.000 usuarios. Bueno, pues está fantástico, ¿no? Aquí tenemos dos opciones, cambiar el tipo de gráfico o abrir un informe. En el caso de que hagamos clic en abrir un informe, lo que nos abrirá es una pestaña de Looker Studio en el cual nos va a intentar crear un dashboard utilizando esta información. En el caso que hagamos clic en editar el tipo de gráfico, nos permitirá cambiar, por ejemplo, este scorecard que hemos utilizado y trabajar pues, con tablas o con otra tipología de scorecard. En este caso, pues no es necesario, ¿no? Pero bueno, esto empieza a tener gracia en el momento que hacemos preguntas un poco más complejas, ¿no? Digamos, ¿cuáles fueron las páginas de destino con mejor rendimiento en el último mes? Vamos a ver. Y aquí tenemos, fijaros, una tabla en la cual nos muestra diferentes parámetros, event parameters. Fijaros que no tiene mucho sentido lo que nos ha respondido. Aquí empiezan a tener ciertos parámetros sí tienen sentido, otros muchos no tienen demasiado sentido. Como veis, se puede llegar a armar un cacao, ¿no? Vamos a intentar hacerle otra pregunta. Canales. Muéstrame una tabla con los canales de marketing de los últimos 3 meses, mostrando usuarios, conversiones y duración media de la sesión. Vamos a verle. Fijaros, nos dice, necesita más información sobre qué nos referimos por sesión. Fijaros que parece ser que se está mostrando o armando un lío por estar intentando trabajar en castellano, ¿no? Vamos a hacer la misma pregunta, pero en este caso vamos a hacerlo en inglés. Show me a table including top channels as a dimension and total users, conversions, and average session duration vamos a ver así. Todavía necesita más información de qué se refiere por sesiones. Vale, parece ser que se arma un cacao en descontextos. Vamos a preguntarle lo mismo, pero vamos a decirle en vez de sesiones, vamos a decirle que queremos visitas. A ver si lo entiende mejor así. Average time duration. Vamos a ver si así nos entiende. Fijaros que se sigue armando un cacao. Vamos a quitar esa métrica. Vamos a decirle solamente que nos muestre. Probablemente el problema que ocurre con esta métrica es que no viene por defecto y que la tiene que calcular. Entonces se está armando cacao. Vamos a verlo así. Total users and conversions.
Fijaros que nos muestra nada. Vamos a cambiar la query. En este caso vamos a decirle, muéstrame, vamos a hacerlo en inglés, show me a table including categorized device and conversions. Vamos a ver si es capaz de trabajar esto. Bueno, aquí, fijaros, aquí en el caso de las conversiones, ¿qué ocurre? Nos demuestra falso, no hay conversiones, con lo cual me inclino a pensar que esto no lo está haciendo bien. Como veis, al final el resultado no es muy bueno cuando estamos trabajando con Google Analytics 4. ¿Por qué? Principalmente porque la información que se expone en las tablas de eventos de Google Analytics 4 no es un formato crudo. En muchas ocasiones es necesario hacer una nest de parámetros, procesar la información para calcular ciertas métricas y la herramienta al no entender en profundidad el esquema se está armando estos cristos, ¿no? Nos está mostrando esta información tan extraña, ¿no? Si hacemos consultas sencillas pues, sobre ciertas métricas concretas, sobre ciertas dimensiones concretas, parece que está funcionando bien, pero en el caso de que hacemos ya solicitudes un poco más complejas, pues parece que falla, ¿no? Si lo dijera, por ejemplo, show me top 10 events in the last month, probablemente no tenga problemas porque esta información está incluida de manera natural en las tablas. Simplemente tiene que extraerla, calcular el event count y mostrarla. Entonces, probablemente ahora nos lo haga bien, ¿no? Fijaros, ¿veis? Aquí no tiene ningún problema. En el momento que ya intentamos hacer preguntas un poco más complejas, por ejemplo, digámosle most view pages. Fijaros, ahora vamos a hacer una pregunta en concreto simplemente del evento páginas. Vamos a verlo, si es capaz de deducir que este es el evento que tiene que analizar para calcular esta información. Fijaros que tiene que acceder a los parámetros de ese evento y aquí nuevamente, fijaros, ya se vuelve a armar un cacao, ¿no? O sea, viene el view count, pero entonces ya empieza a volverse loco, ¿no? Como veis, si trabajamos directamente con una tabla de GA4, el resultado no es muy bueno. Deberíamos procesar nuestra tabla, hacer una nest, prepararlo, la información, transformarlo para que sea más legible y a partir de ahí hacerle las consultas, ¿no? Pero estoy seguro que esto es algo que se incluirá en el futuro, ¿no? Sin embargo, fijaros, esta herramienta sí que funciona muy bien cuando trabajamos con otras fuentes de datos. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ir de nuevamente a Conversational Analytics y en este caso lo que vamos a hacer es subir un fichero. En este caso, fijaros, me he ido a la página Kaggle y aquí en la página Kaggle tenéis un montón de datasets gratuitos muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenéis Customer Purchase Dataset, emulando compras de clientes. Bueno, tenéis un montón de datasets gratuitos que podéis utilizar pues, para entrenamientos, para este tipo de funcionalidades. Bueno, yo me he bajado varios, en concreto me he bajado uno que es este de Customer Purchase Dataset. Entonces vamos a integrarlo. Para ello vamos a utilizar la función de subir archivos y desde aquí vamos a subir un archivo y aquí tengo mi CSV, Customer Purchase Dataset, vamos a subirlo. Una vez que lo seleccionéis, simplemente va a procesarlo, va a hacer un análisis de los datos para ver que se puede realmente importar. ¿Vale? Ya lo tenemos, vamos a ir a conectar. Y lo siguiente que nos va a hacer, como siempre, es mostrarnos la estructura. Y esto es muy importante porque vuestras preguntas tienen que ir siempre asociadas a la estructura. Tenemos que hablar de edad, de income, de last purchase amount, numbers, purchase frequency, record count. O sea, estas son las dimensiones y métricas
que va a reconocer y con las cuales, pues bueno, vamos a tener que interactuar, ¿no? Vamos a hacer en este caso aplicar. Vamos a añadir la conversación. Perfecto. Y ahora pues podemos chatear y vamos a hacerle, por ejemplo, primero una pregunta sobre cuál es el esquema. Show me the data schema for the data. Bueno, aquí tenéis, aquí tenemos data, description number, number age, number income. Ok, vamos a entonces hacerle una pregunta. Average age of my purchasers. Edad media de mis compradores. Podríamos hacerlo también en castellano. Funciona bastante bien con las traducciones, pero bueno, en este caso vamos a hacerlo en inglés y vamos a apuntarle con la edad media de mis compradores. Fijaros, aquí tenemos 43 con 25 años. Vale, vamos a poner ahora last purchase. When was done the last purchase? ¿Cuándo se hizo la última compra? Vamos a ver si es capaz de respondernos esto. Ok, no hay información sobre datos, con lo cual, bueno, pues no vamos a tenerlo. Entonces, vamos a pedirle que nos haga una tabla mostrando las compras por rangos de edad. Ok, vamos. Show me a table including all the purchases group by age. Vamos a ver qué nos dice. Aquí me dice, could you please clarify what information would you like? Okay, all the purchases. Revenue. Purchases revenue. Esto es lo que quiero mostrar. Vamos a ver. Total revenue, or vamos a poner total revenue group by age. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos, fijaros, esta tabla que nos muestra, por un lado, entiendo que estas son las edades, 32, 46, 41, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es, pues bueno, la suma de las diferentes compras por rangos de edad. Vamos a decir lo que nos ordene order the information by age. Vamos a ver. Bueno, fijaros, aquí nos ha ordenado la información, en este caso de manera ascendente, y aquí veremos, bueno, fijaros, que podemos visualizarlo de esta manera. Vamos a decirle que nos lo muestre en una tabla. Show me the information in a table. Vamos a ver. Bueno, aquí lo tenemos, fijaros. Income, spending, members, purchase, last purchase, por cada uno de los... Ok. Bueno, como veis aquí parece que lo entiende bastante bien. Vamos a decirle ahora que nos agrupe los años en rangos. Now, group the ages in age ranges from 25, 26 to 33, etc.
vamos a ver si es capaz de hacer esto. Estamos pidiendo algo más complejo. ¿Ya? Oye, no nos muestres cada una de las edades. Intenta agruparlo por rangos de edad. Cada 7 años nos lo vas agrupando. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. Bueno, parece ser que aquí ya no llega eso. Pero bueno, no es capaz de hacerlo todavía. Aquí nos sugiere cuál es la edad media de los comparadores. Bueno, pues vamos a ver cuál es la edad media de los comparadores. Bueno, aquí ya nos lo dice, 43, ¿no? Incluso podemos ver, fijaros, en cada una de estas respuestas cómo lo ha calculado, ¿no? Simplemente hacemos clic aquí y nos dice cuál es el proceso que ha seguido para hacer ese cálculo. Incluso podemos editar el proceso, si nos interesa, y podemos cambiarlo para que lo haga de otra manera, ¿no? Como veis, bueno, en el caso de que tengamos un dataset bien estructurado y con la información bien entendida o de manera inteligible para la herramienta, pues el proceso es bastante sencillo, ¿no? Vamos a hacerle una pregunta. Vamos a decirle que intente predecir. Try to predict spending for years old users. Vamos a decirle, trata de predecir en base al histórico de datos, no tiene mucho sentido esto que le estamos preguntando, pero bueno, vamos a ver cómo reacciona. Trata de predecir el gasto para los usuarios que tienen 100 años. A ver qué nos dice. A ver si es capaz de... Aquí, fíjate, nos dice que no puede predecir esta información. Bueno, pues nada. Bueno, pues en este caso no es capaz. Vamos a ponerle, por ejemplo, una tabla que nos diga, en este caso, show me the income for ages ending in 0. Muéstrame los ingresos para las edades que terminan en 0. Vamos a ver si es capaz de... Aquí, fíjate, yes, esto es lo que quiero. Las que tienen 10, 20, 30 y este patrón. Yes, hazlo, por favor. Yes. Can you please rephrase your question? Ok, me dice que lo... Bueno, vamos a hacerlo. For ages... Ok, vamos a ver. For people age at 20, 30 and so on. Vamos a ver. Bueno, aquí lo que nos ha hecho es mostrarlo de manera agregada, ¿no? Ha calculado el precio, no quería eso, quería show me a table, vamos a ver si entiende el contexto anterior, show me a table including income, group by ages following this pattern 20, 20, 30 and so on. Vamos a ver si es capaz de entender esto. Estoy diciendo que no me muestre, no quiero que me agrupes todos los ingresos por estas edades, sino que me lo muestres en una tabla. Vamos a ver si
Bueno, fijaros aquí sí, parece que lo he entendido. Le he pedido que me muestre una tabla y me ha mostrado este gráfico. Podría ir aquí a editar y decir, bueno, quiero que sea una tabla, ¿no? Y aquí tenemos la tabla, ¿no? O incluso un pie chart, y aquí lo tenéis, ¿no? Pues bueno, no está mal. Como veis, en este caso, pues bueno, funciona bastante mejor, ¿no?, que los datos con los que vimos anteriormente. Y bueno, el funcionamiento para el resto de fuentes de datos es similar, ¿no? La idea es, como siempre, irnos aquí, subir un dataset, información con la que queramos trabajar, ya pues información desde de BigQuery, de hojas de cálculo, de Looker, etcétera, y luego, pues bueno, formular las preguntas con lenguaje natural. Ya veis que funciona bastante bien, tiene algunas lagunas, probablemente tenga también las alucinaciones propias de este tipo de herramientas, pero yo me quedaría con que plantea un futuro cercano muy interesante, en el cual pues probablemente podemos ir un pasito más allá o varios pasos más allá del análisis común de los datos. Podemos incluir en ocasiones el contexto del negocio, información que nosotros conocemos y a lo mejor no está presente en el dataset, y hacer las preguntas para obtener respuestas muy concretas que van a enriquecer la forma en la que trabajábamos, ¿no? Soy una persona positiva en ese sentido. Creo que estas herramientas basadas o potenciadas por la inteligencia artificial nos van a hacer mejores analistas y mejores personas. Bueno, espero que este webinar os haya gustado. Si ha sido así, como no, suscribiros a este humilde canal del dato, compartid este vídeo con vuestros amigos y enemigos, dadle al like, dadle a la campanita y espero que dentro de muy poco podamos seguir viéndonos en los bares para conversar, ya sea de forma física o virtual, sobre analítica digital y estas otras cosas del querer. Hasta entonces, sed todos y todas muy buenos.